manera determinada. Pero hoy quiero hablar de una fe que trasciende, de una fe que trasciende, de una fe que no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con una sola respuesta, no tiene que ver con una puerta, no tiene que ver con una sola provisión, no tiene que ver con una sola circunstancia. Cuando hablamos de una fe que trasciende, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tu vida de aquí hasta que tú partas a la presencia del Señor. Amén. Quiero citar a Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1, verso 37, la Nueva Traducción Viviente. Dice, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, pues nada es imposible para Dios. Mi versión dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te traigo esta palabra? Para que este verso corto nos habla de trascender. ¿Ok? La palabra nos enseña que cielo y tierra pasarán, ¿cierto? Pero su palabra que permanecerá para siempre. O sea, está hablando de tiempo. Además de que está citando la Biblia y está citando las Escrituras, me está hablando de que la palabra es perpetua en el tiempo. La palabra nunca va a dejar de existir y nunca va a dejar de permanecer, y es efectiva para todas las edades, las antiguas, las presentes y las que están por venir. Entonces, cuando Lucas cita en esta versión, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, pues nos está dando una dosis de esperanza y nos está llenando de ánimo para creer, ¿ok? Que en todo tiempo la palabra de Dios va a trascender en nuestra vida, ¿ok? O sea, la palabra trascender, o sea, se relaciona con el cumplimiento de la misma en nuestra vida. Porque de nada sirve que usted venga día tras día a la iglesia y que permanezca anclado tal vez a la fe o a una religión, o anclado a su servicio, o de pronto usted tiene una fe religiosa que piensa que si haces esto o haces aquello, Dios te va a premiar, o Dios te va a ayudar con lo que tú tienes en este momento como necesidad. Pero yo quiero hablarte de eso y mucho más, ¿sabes? Porque yo creo que la Biblia también nos muestra ejemplos de que Dios trasciende, aun cuando nuestra fe sea poca, aun cuando no haya fe. Yo he predicado de gente que no ha tenido fe y Dios aún así ha hecho el milagro, pero no es la constante, no es lo que Dios acostumbra a hacer, no es lo que bíblicamente las Escrituras enseñan de la fe. ¿Saben? Ahí yo veo es la soberanía de Dios, que aunque tú no creas, hay momentos específicos en donde Dios puede desatar un milagro, en donde Dios necesita que una persona se transforme, de que una persona cambie. Y cuando Dios quiere hacer algo e impactar mucho más allá de la persona que registra la palabra, como la mujer samaritana, como el paralítico del estanque de Betesda. O sea, el propósito de Dios no solamente estaba en mostrarnos una sanidad, en mostrarnos una restauración en la vida de esa mujer, sino como una ciudad toda se convertía por el poder de Dios que había transformado la vida de esa mujer. Por alguna forma, Dios siempre va a trascender mucho más allá de lo que usted hoy va a recibir. Amén. Entonces, nosotros a veces nos conformamos con una fe de oportunidades, ¿ok? Estamos aquí por un solo milagro, estamos aquí por una sola respuesta, estamos aquí por un trabajo, estamos aquí para recibir una sola sanidad, estamos aquí para que Dios arregle el asunto que está pendiente en medio de su casa y en medio de su familia. Entonces, yo lo que quiero, cuando meditaba en esto, yo lo que quiero es que podamos entender como pueblo y como iglesia que su fe tiene que trascender, y lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en estos temas. Amén. Una fe que trasciende va mucho más allá de aquello por lo cual usted ha venido a luchar en esta noche o ha venido luchando durante este último tiempo. Amén. Entonces, tome la palabra de Lucas y comience a trabajar no solamente en lo que necesita hoy,
sino es lo que va a necesitar mañana. No se trata de comenzar de nuevo cada vez que aparezca una necesidad. ¿Ok? La misma fe que Dios, porque te he hablado de etapas pasadas en todo este tema, y te he dicho, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. O sea, pero ¿por qué tu fe tiene que ser nuevamente, o sea, tomada desde cero y levantada para que puedas enfrentar lo de hoy? Si ya tuviste fe en una ocasión, ya probaste que Dios es real, ya viste su respuesta, ya viste su milagro, ¿por qué tengo que comenzar de cero? ¿Y por qué necesito que me levante? ¿Por qué necesito que en ese momento, o sea, pues mi fe esté viciada por las circunstancias y esté entorpecida por las maquinaciones de las tinieblas y yo no sepa qué hacer en ese momento? Amén. Entonces estamos hablando de una fe que no ha trascendido. Estamos hablando de una fe ocasional. Amén. Y la medida de fe que Dios te dio el día que tú lo recibiste en tu corazón, pues ya tiene que estar aumentada en gran manera. Amén. Para enfrentar tus luchas el día de hoy. Amén. La cita que Lucas nos enseña, así lo afirma y así lo confirma, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Es una palabra que trasciende. Trascender significa estar o ir más allá de algo, ¿ok? Más allá de algo. O sea, no te conformes, es una palabra que nos llama a no conformarnos, ¿ok? O sea, desanimarte, claro que sí. O sea, todos los que estamos aquí en esta sala en algún día, en algún momento y en alguna etapa de nuestro proceso, hemos vivido algún desánimo, ¿ok? Pero no somos personas desanimadas, ¿ok? Todos en algún momento hemos experimentado un fracaso, pero usted no es una persona fracasada. En algún momento hemos perdido algo, pero esa no es la constante de tu proceso. Perder, ¿ok? Que no veas respuesta, que no veas oportunidades. No, porque la fe, la Biblia nos lleva a entender, a comprender que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Amén. Y eso incluye tus etapas de desánimo, tus etapas de tristeza, tus etapas de dolor. Amén. Porque no es que Dios lo envíe para engrandecer su nombre, es que Dios aprovecha esas etapas para glorificar su nombre. Dios no necesita ser engrandecido, Dios necesita que haya gente que lo glorifique en medio de esos tiempos. Amén. Y se lo van a dar en casa de fuerte. Entonces, una fe que trasciende es una fe que va más allá de algo, ¿ok? Es traspasar los límites establecidos por la experiencia que hoy estás viviendo. Trascender el poner en manifiesto todo aquello que estaba oculto, ¿ok? Todo aquello que tú no podías hacer, todo aquello que nunca pensaste que ibas a alcanzar. Todas aquellas puertas que de pronto las tocaste, pero no sabías que en algún momento Dios te iba a sorprender con que alguna de ellas se te abriera. Amén. Entonces nosotros conocemos a ese Dios porque se ha predicado desde esta plataforma, se ha enseñado a través de los discipulados, cuando hablamos de la grandeza de Dios, de su naturaleza, de su bondad, de su misericordia, de su deidad, de su poder, ¿sabes? Y no dudamos, pero la idea es que salgan de un salón de clase, que salgan de una clase, que salgan de una enseñanza, que salgan de una temporada fortalecido, pero que esa fortaleza nunca desaparezca de nuestra vida, ¿sabes? Y que el enemigo se sorprenda que cada vez que tú enfrentas una batalla y enfrentas un proceso, te encuentras más fuerte que la batalla anterior. Amén. Te encuentras más fortalecido, te encuentras con el ánimo de seguir avanzando, con el ánimo, y Él sabe que nos desanimamos, pero Él también sabe cuando usted y yo estamos fortalecidos en la palabra del Señor. Amén. El enemigo puede reconocer, puede oler la unción que hay sobre nuestras vidas y la manera como nosotros cada día le creemos al Señor con respecto a lo que estamos viviendo. Amén. Entonces, una fe que trasciende es aquella que está fuera del entendimiento y que nos lleva a un camino de amistad con Dios. Amén. En otras palabras, cuando tú le crees a Dios, ¿sabes qué pasa? Hay un vínculo diferente al Señor. ¿Sabes? En Hebreos la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios.
si tú parafraseas esa palabra, ¿qué te está queriendo decir el autor de Hebreo? Que si tú no le crees a Dios, estás causando un desagrado en su naturaleza. ¿Sabes? O sea, hay cosas que yo creo, por tener Dios las mismas cualidades con las que el ser humano actúa aquí en la tierra. Cuando usted estudia ¿cuántos han estudiado divinidades en discipulado? Cuando tú estudias divinidades te das cuenta que Dios tiene particularidades del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede semejarse a Dios nunca, porque Él es un Dios infinito. Entonces, ¿qué nos enseña divinidad? Que Dios se asemeja a nosotros y se hace como nosotros. Amén. Usted no puede tener la sabiduría ni la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, es un ser infinito, superior, sempiterno, y no hay manera de igualarlo. Entonces Él desciende a la estatura de nosotros. Amén. ¿Te recuerdas esa clase? Entonces Dios tiene sentimientos, Dios tiene características, Dios tiene identidad que tienen que ver con nuestra naturaleza. Entonces Dios se hace, dice la Biblia, o sea, utiliza una palabra, hay un vínculo de amistad cuando usted le cree a Dios, pero dice que sin fe es imposible, y no espere que aquel que no le crea le vaya a hallar, pero el que le cree, dice la Biblia, se hace galardonador de él. Amén. Entonces hay una recompensa en aquellos que le creen. O sea, estoy hablando de una fe que va más allá de la que has tenido hasta el día de hoy. Significa que no hay manera de que la duda pueda entrar en tu corazón y que puedas razonar acerca de que Dios no lo va a hacer. Amén. Que te anticipes a sacar conclusiones de los procesos que te ha tocado vivir de la mano de Dios y concluyas que definitivamente el milagro no va a llegar. ¿Sabes? Eso no puede ser posible en una fe que trasciende. Porque es que tu fe no tiene que ser solamente los miércoles, ni llegar aquí los viernes y creer que Dios va a abrir las puertas de una universidad y te va a entregar tal vez una beca y te va a patrocinar pues el resto de tu carrera universitaria. Le hablo a los jóvenes que están en este lugar. Pero no solamente se trata de un día, ni de una temporada, ni cuando recibas ese premio o esa recompensa. Se trata de que sigas creyendo, amén. Que no digas, ya lo hice, ya lo logré, sino que sigas creyendo, porque cada día trae su propio afán. Y hoy conquistaste la tierra prometida, pero mañana te puedes enfrentar tal vez a otro tipo de pruebas y otro tipo de gigantes. Amén. Entonces se necesita la fe que usaste para derribar las murallas. Necesitas la fe que usaste para ver tu hogar restaurado, para ver tus finanzas restituidas. ¿Sabes? Necesitas esa fe para enfrentar una enfermedad, para enfrentar el desastre en una relación de pareja, en una relación de familia. ¿Sabes? La necesitas. ¿Sabes? Pero esa fe tiene que trascender a otras circunstancias, tiene que trascender a otras temporadas, tiene que trascender a otros eventos difíciles de nuestra vida. ¿Sabes? Pero cuando tú le crees a Dios de esa manera, hay un vínculo que comienza a surgir entre Dios y nosotros. Amén. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 22. Ya ves, la nueva traducción viviente dice: su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo a su fe. Incluso lo llamaron, ¿qué? Amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios. Y por cuanto le creyó a Dios, Dios lo llamó amigo de él. Amén. Abraham fue llamado amigo de Dios por una sola razón poderosa y que tiene dos letras: le creyó. Fe, le creyó a Dios. Amén. Cuando toda posibilidad humana estaba cerrada para su vida, él decidió creerle a Dios. Amén. Cuando las circunstancias avanzaron, cuando los años avanzaron y la respuesta no se daba, le siguió creyendo a Dios. ¿Se equivocó? Claro que sí. Si usted lee la Biblia, Abraham se equivocó y tomó decisiones anticipadas antes de que recibiera el milagro de parte del Señor. Y cometió errores como usted y como yo.
y Abraham pudo ver la misericordia y la gracia de Dios, a pesar que la dispensación no era de gracia, él pudo ver la gracia de Dios, amén. Y Dios al final de sus días añadió, escúchame bien, a la vida de ellos un hijo, y cumplió su palabra y se convirtió en el padre de multitudes, amén. Pero hubo un vínculo, hubo un título mucho más allá de ser el padre de la fe, de ser padre de multitudes, sino que se acercó a Dios, amén. Hubo algo diferente al resto de los hombres que seguramente amaban a Dios, lo glorificaban y exaltaban el nombre del Dios de los hebreos, ¿sabes? Pero Abraham era diferente, con él había un vínculo que estrechaba una amistad, así lo define la palabra. ¿Sabe? Cuando usted le cree a Dios, usted puede estar seguro que tus respuestas van a ser diferentes a muchas personas, amén. Las puertas que se te van a abrir no van a ser iguales al resto de personas, me dice amén. La manera como Dios va a manifestar su gracia y su favor sobre tu vida va a ser totalmente diferente, amén. ¿Sabes? Háblame de alguien que recibió lo que recibió nadie más, escúchame bien, nadie más en la Biblia que había perdido su vigor, que sus mejores etapas habían pasado. Nadie más fue llamado el padre de la fe, nadie más fue padre de multitudes. A nadie más Dios le dijo: tus generaciones serán como las estrellas de los cielos, serán incontables, amén. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Le dice amén. ¿Sabe? Cuando tú le crees a Dios, te tienes que preparar para que tu fe trascienda. Abraham no creyó por Isaac, ¿ok? Y tal vez en algún momento le dijo a Dios: Señor, ¿quién me va a heredar? El hijo de mi criado. Y le reclamó a Dios y se quejó delante de Dios. Pero Dios le dijo: lo que pasa es que yo nada más no tengo planes solamente con Isaac. Yo tengo planes con una generación, amén. Yo no te estoy diciendo que tú solamente vas a ser el padre de tu hijo. Yo te estoy diciendo que vas a ser el padre de multitudes, amén. Entonces usted tiene que tener bien claro por qué está sentado en este lugar. No es para que Dios conceda solamente los deseos y los anhelos de tu corazón. Hay algo mucho más, amén, que va a trascender en su vida. Usted no sabe hasta dónde va a afectar el milagro y las respuestas que Dios va a entregarnos. Me dice amén. Tú no sabes hasta dónde Dios va a impactar con lo que quiere hacer en tu vida, en la vida de otras personas. ¿Sabes? Muchas generaciones después se nombra Abraham y dice la Biblia: el Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabes qué? Qué bueno sería, y te hablé unos domingos de la reputación que tú quieres tener aquí en la tierra, y que cómo te conozcan las generaciones futuras de tu casa, de tu familia, amén, que puedan hablar como hablaron de la madre de Timoteo, de la abuela de Timoteo. Como Pablo le recordó: te pido encarecidamente que guardes la fe de tu madre y la fe de tu abuela. ¿Sabes qué bueno sería que nuestras generaciones pudieran hablar del Dios al cual nosotros servimos? Esa es una fe que trasciende. Amén. Entonces tu propósito no solamente es perseverar por una sola respuesta y que vengas a este lugar pensando solamente en tu milagro. Tú tienes que trascender esto. Amén. Tú tienes que afectar lo que viene más adelante. Eso es una fe que trasciende. ¿Ok? Es algo que saca lo oculto y lo repica hacia adelante. Amén. ¿Sabe? La fe que trasciende no solamente tiene que ver con lo que Dios va a hacer contigo, sino también con lo que Dios va a hacer en el lugar donde tú estés. Amén. O sea, no solamente es aquí, es allá en tu casa. No solamente es en tu casa, es en tu trabajo. No solamente es en tu trabajo, es donde Dios te ponga. Amén. Ahí tú tienes que trascender y ahí tu fe impactará. ¿Me dices amén a eso? ¿Sabes? Yo he hablado con gente, no propiamente en la iglesia, y lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sabes? Yo lo transmito. Y cualquier oportunidad que tengas
de transmitir y de trascender lo que Dios ha provocado en tu vida, hazlo. Hazlo. Y te tengo que preguntar, porque esto te va a ayudar a que Dios haga muchas más cosas en tu vida. Donde Dios pueda ver a alguien, una mujer, un varón, que haga trascender su fe, escúchame bien, a otras personas, a otros lugares, más respuestas Dios va a enviar para tu vida. Me dicen amén. ¿Sabes? Porque Dios, escúchame bien, entiende que si Él deposita algo en tus manos, amén, tú sencillamente lo vas a trascender más adelante en aquellos que necesitan conocer a ese Dios, amén. Escúchame, Génesis capítulo 12, versos 1 al 4. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré, o sea, en cada declaración de Dios veo la manera como Dios quiere trascender. Cuando Lucas habla de que su palabra se cumplirá, está ¿cierto? Y está mostrando su manera de operar. Dios es un Dios que trasciende. Y le está diciendo, en otras palabras, quiero que trasciendas. Haré de ti una gran nación. No solamente voy a ser un padre, Abraham, de tu vida, también voy a hacer de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Abraham estaba pidiendo un hijo. Y Dios le está diciendo, voy a hacer mucho más. Amén. Lo que estaba oculto, recuerda la definición de trascender, lo que estaba oculto lo voy a trascender en ti. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Hay cosas que tú ni siquiera sabes que Dios quiere hacer con tu vida. Tú estás aquí peleando por una sanidad, estás peleando por una respuesta, estás peleando por una persona, le estás pidiendo un novio, una novia, un esposo, una esposa, le estás pidiendo que te quite el que tiene, que te dé otro nuevo, le estás pidiendo que Dios te restaure, le estás pidiendo que Dios haga muchas cosas buenas en tu vida. Y hay cosas ocultas que Abraham no sabía. Él solamente quería que su riqueza y su fortuna no se fueran al bolsillo del hijo de su criado o a su criado, no sé. Pero Dios le dijo, yo tengo planes mucho más grandes de lo que tú me has pedido. No solamente te voy a dar hijos, te voy a dar naciones, y te bendeciré y te haré famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan. No estamos hablando de Abraham. Te haré famoso. Cada vez que nombramos a Abraham, estamos hablando de un hombre que Dios lo hizo trascender. Amén. ¿Y por qué? Por su fe, hermano. Por su fe. Por la respuesta que recibió. Y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén. Escúcheme bien. Cuando la fe trasciende, nunca es demasiado tarde para ver nuestras respuestas. Amén. No fue a temprana edad, fue a avanzada edad que Abraham recibió su milagro. Amén. Y Dios fue mucho más allá de lo que Abraham tenía necesidad. Amén. Así que no te quejes por el tiempo en el cual estás esperando, por el tiempo que has esperado. No te quejes por el tiempo que te va a tocar esperar, porque en cualquier momento lo que tú has sembrado en toda esta temporada del proceso, va a llegar el momento en que Dios te va a llevar a cosecharlo. Amén. Abraham fue a los 75 años. Tú dirás, de muy avanzada edad para que ella quiera un milagro. Pues eso no te ocupa, no te tiene que ocupar a ti. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios siempre llega en el momento justo, amén, en el momento correcto, para que tú puedas disfrutar de la mejor manera lo que Él tiene para tu vida. Amén. Qué difícil es caminar sin rumbo. Escúchame bien. La fe que trasciende muchas veces nos lleva a caminar sin un rumbo conocido. Dios le dijo a Abraham: sal de tu patria, de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Amén. O sea, Abraham sabía de dónde iba a salir, pero no sabía a dónde iba a llegar.
¿ok? Pero los que andamos por fe, dígame amén a eso, y no andamos por vista, no nos interesa a dónde Dios nos va a llegar, a dónde Dios nos va a poner. No nos interesa la puerta que Dios va a abrir. No nos interesa, aunque tú me vayas a contradecir, la persona que Dios, para los jovencitos que están pidiendo novio o novia, que Dios nos va a entregar. ¿Ok? Porque si Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno, o sea, yo tengo que caminar confiado de que si Dios me mueve para algo, me mueve para algo mejor, amén. Si Dios no permite que unas cuantas que yo haya tocado se abran anteriormente, significa que Dios tiene una mejor reservada para mí. Pastor, pero es que ese es el empleo que yo soñé. Pero es que Dios tiene planes, y los planes de Él no se parecen a tus sueños, amén. Los planes y los propósitos que Él tiene con nuestra vida son mucho más grandes que tus sueños, así te agraden, así te gusten, amén. Son mucho más buenos, amén. Recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso incluye lágrimas, eso incluye dolor, eso incluye sufrimiento, pero sigue siendo buena, amén. Llorarás por las puertas que no se te van a abrir, pero el gozo que vas a tener que cuando Dios habla la que realmente tú quieres y tú mereces, ¿sabes? Se te va a olvidar las lágrimas que derramaste. Cuando Dios te entregue la oportunidad a la persona, la prosperidad que estás esperando, te vas a olvidar de los tiempos de escasez, te vas a olvidar de los ayunos que hiciste por una persona, te vas a olvidar de la empresa, del lugar que te agradó, del empleo que perdiste, de los fracasos que tuviste, porque va a ser tan grande la recompensa que ni siquiera te vas a recordar de tus peores temporadas. Por eso, ¿para dónde me va a llevar Dios? Muy poco me interesa. Yo sé que el Señor tiene algo bueno con cada uno de nosotros, amén. Y por cuanto sé que es un Dios que trasciende, ¿sabe? También lo tiene con tu casa y con tu familia. Amén. Abraham en realidad no sabía para dónde iba, y muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y no sabemos por qué la respuesta no llega, y por qué el cambio no aparece, y por qué la economía no cambia, y por qué las puertas no se abren. Amén. El caminar sin rumbo a veces produce ansiedad, produce que uno sienta que Dios no está en ese proceso. ¿Sabe? Porque lo que nos gusta es la bulla. Amén. Pero la Biblia enseña que Dios no solamente se mueve en truenos como lo hizo delante de Israel para atemorizar a ese pueblo. Dios también se mueve en un silbido apacible. Y Dios no necesita hacer un gran estruendo para demostrarte a ti que está trabajando en aquello que tú le estás pidiendo, amén, o en aquello que Él tiene para nuestra vida. Amén. Fue por la fe, dice la palabra, Hebreos 11:8. La Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció. Estamos hablando de la fe que trasciende de lugar. ¿Me dice amén? Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Su fe se fue sin saber a dónde iba. ¿Ok? Y aquí quiero colocar un rema, porque literalmente la Biblia nos muestra que Dios movió a Abraham. ¿Ok? Pero estamos hablando de una fe que trasciende de lugar. ¿Ok? Y quiero recordarte algo que el Espíritu Santo me recordó. ¿Sabe? Aquí en la iglesia había unas personas que ya no están, que se fueron porque el Señor permitió que cambiaran de lugar. Y estoy hablando de Frank y de Diana. O sea, hablo de que la fe tiene que trascender de lugar, ¿cierto? Pero muchas veces la fe se mueve y trasciende en el mismo lugar. Amén. Y voy a romper la interpretación bíblica para decirte que muchas veces la gente piensa que huir o moverse es la solución de algo. Dejar una relación, dejar una situación, dejar una empresa. ¿Saben? Yo recuerdo que hubo un momento muy difícil, ¿ok? Que Fran vivió, porque lo cambiaron de puesto y era un puesto en donde él no estaba preparado, porque no era para lo que él se había preparado, pero le tocó una situación difícil. Recuerdo yo que
cuando yo hablaba con él, el Señor me entregó una palabra y me llevó a la vida de José, cuando trabajó con Faraón, cuando trabajó con una persona que no tenía la misma fe, cuando trabajó con una persona que estaba en oscuridad. Y estoy sacándote del contexto de la época de Faraón, cuando trabajó con una persona hostigante, cuando trabajó con una persona como cuando Daniel trabajó con Nabucodonosor, ¿sabe? Y a veces ese escenario, y hablamos de la fe que trasciende del lugar, ¿ok? Se va a presentar en nuestra vida, se va a presentar en la familia, se va a presentar con nuestros hijos, se va a presentar con situaciones que tienen que ver en el contexto actual de nuestra vida. Y yo recuerdo que el Señor me dio esa palabra y le dije, ¿sabes qué? Quédate. No, que voy a buscar trabajo y tal. Normal, es normal que una persona piense que cuando en un trabajo las situaciones se ponen difíciles, quiera cambiar de trabajo. Y había oportunidades. Pero ahí es donde tu fe tiene que trascender, ¿cierto? Ahí es donde tu fe tiene que permanecer. Y recuerdo que la palabra fue permanece. Permanece. Permanece porque si Dios te colocó, Dios no va a permitir que un humano, un mortal, quite y derribe lo que Dios puso ahí. Amén. ¿Sabe? Fue difícil el proceso. Fueron meses. Escúchame bien. ¿Sabe? Y en ese proceso lo llamó el jefe anterior de este actual proceso y le dijo, Frank, ¿quieres trabajar conmigo? Y lo ascendieron a otro mejor puesto, con mejores ingresos, amén, con una persona afable, con una persona que ya lo conocía, con una persona que lo entendía, con una persona que lo preparó. Le dice, amén. ¿Sabe? La fe puede trascender en un lugar de oscuridad. Tu fe puede traer luz donde hay oscuridad. Tu fe tiene que ser sabia al momento de tomar decisiones. Escúchame, y fue la mejor etapa laboral de él en esa empresa. Amén. Quiero decirte esto para que entiendas, porque a veces huimos, escúchame bien. No es que Dios nos mueve, no, es que queremos huir de las circunstancias y no las queremos enfrentar. ¿Sabes? Cuando Dios te mueve es para darte algo mejor, es para hacerte trascender, amén. Así como coloco el ejemplo de Frank, que escuchó la palabra, que la atendió y que dejó que la palabra obrara y esperó y recibió la recompensa. También hay personas que me han dicho, es que Dios me mostró que me tengo que ir a la iglesia. Dios no se mueve de esa manera. ¿Dónde has visto tú a Dios levantar su iglesia desde ellos hasta el día de hoy? Y me venga a hablar a decirle a Dios no se perjudica el mismo. Dios no disminuye su ejército. ¿Sabe? Cuando salimos de la iglesia donde nacimos, ¿sabe? Era para trascender. No era para que me quedara sentado en una silla. O sea, yo nos movimos porque Dios así lo estimó. Cuando Dios te mueve de un trabajo, de una situación, de una persona, de una relación, es porque Dios quiere entregarte y hacer cosas mejores y mayores en nuestra vida. Amén. ¿Sabes? Y siempre lo he predicado y siempre lo he declarado. No se trata del lugar, se trata de lo que tú puedas provocar en el lugar. Amén. Por último, la fe debe trascender en el tiempo. No puede ser una fe diaria, periódica. Tiene que ser una fe que trasciende en el tiempo. Génesis capítulo 15, versos 5 al 6 dice: Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Sabe? Dios sabía primero que todo que Él iba a contar todas las estrellas. Porque es como impensable tratar de enumerar cada estrella y de pensar, todavía estuviese Abraham contando las estrellas. ¿Ok? Dios sencillamente quería mostrar la grandeza de lo que iba a hacer en Él. ¿Ok? O sea, con eso que te quiero decir, que tú no sabes, ni tienes ni idea, ni yo mismo tengo idea que estoy predicando, lo que Dios es capaz de hacer con nuestra vida. ¿Eh?
¿sabe? No lo vamos a entender nunca, porque las cosas que Dios hace son inusuales, son incontables. O sea, cuando hablamos de maravilla, son cosas que te van a asombrar. O sea, Dios quiso asombrar a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a conceder tu hijo, pero mis propósitos y mis planes van a trascender en el tiempo contigo. O sea, le estaba diciendo, este no es el único milagro que tengo para tu vida. Amén. No es la única respuesta. No es lo único que voy a hacer contigo. Amén. Alguien lo está recibiendo. O sea, lo que tú le estás pidiendo a Dios no es lo único que tú vas a recibir. Amén. El milagro, la puerta, la persona, el negocio, la prosperidad, la parte material, lo que carga tu corazón, no es lo único que Dios tiene para tu vida. Amén. O sea, no se trata de tu hoy, se trata también del mañana, que tiene que ver contigo, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu familia, con tu vejez. Amén. Con las etapas que vienen para ti. Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Tengo algo asegurado para tu vida. Amén. ¿Sabes? Abraham no dejó de sufrir por esa palabra, no dejó de tener tiempos difíciles. Abraham se metió en problemas. ¿Sabes? La criada tuvo un hijo de él y se generó un conflicto familiar. Abraham tuvo que mentir en algún momento, escúchame bien, ¿sabes? Y negar a Dios de alguna forma. Se metió en problemas, pero la palabra del Señor se sostuvo en el tiempo. Me dice amén. El hecho de que usted y yo nos hayamos equivocado y que en algún momento nuestra fe haya sido debilitada por tantas circunstancias difíciles, no significa que ya Dios cambió de planes con cada uno de nosotros. Amén. Los planes de Dios siguen vigentes para nuestra vida. Amén. Me dice amén a eso. Dios no se ha olvidado de tus promesas. Una fe que trasciende, y cierro con esto, en el tiempo es aquella que aprende a esperar y a descansar en cada promesa que Dios te ha entregado. Amén. Aunque a veces llegue tarde, llegará. Amén. Mire a alguien que esté cerca de usted o que esté lejos de usted por el espacio que hay entre sillas y dígale, tu promesa llegará. No importa el tiempo, tu promesa llegará. Amén. Tu promesa la vas a ver. Cada cosa que Dios le prometió a Abraham, escúchame bien, durante su edad aquí en la tierra, la vio. Tal vez Abraham no alcanzó a ver las multitudes que hasta el día de hoy, escúchame bien, hablamos de él, hablamos de su paternidad, hablamos de su fe. Pero lo que alcanzó a ver, Dios se lo cumplió. ¿Me dice amén? Así que vamos a levantarnos y vamos a creer en esta noche que nuestra fe va a comenzar a trascender. Que usted no está en este lugar para recibir solamente el milagro que estás esperando. Vas a recibir eso, pero Dios va mucho más allá. Amén. Abraham iba por una sola respuesta, pero Dios le iba a entregar multitudes de respuestas a él. Amén. Tenía, ¿sabes? Algo con lo cual lo iba a sorprender. Amén. Le dice amén. Y hay cosas, sin temor a dudarlo, que Dios tiene reservadas para ti. Amén. ¿Acaso no dice la palabra? Cosas grandes y ocultas son las que tengo reservadas para ti. Amén. ¿Será que hay alguien en este lugar que pueda creer que esas cosas reservadas y ocultas Dios las va a revelar para tu vida? Me dice amén. ¿Sabes? Lo único que puede hacer que eso trascienda y que la puedas ver es que le creas al Señor. Amén. Y en esta noche creo que va a haber mucha gente que va a salir diferente. Y van a haber días en donde tú no vas a dudar. A pesar de lo que escuches, a pesar de lo que veas, no vas a dudar y te vas a acordar de esta palabra. Mi fe va a trascender. Escuche lo que escuche y vea lo que vea, aunque el enemigo se levante y aunque haya oposición, mi fe tiene que trascender por encima de eso. Que no depende del lugar, no depende del escenario. ¿Sabes? Acostúmbrate a enfrentar tus batallas, no a huir de ellas. Acostúmbrate a orar tú mismo por ellas, no a pedir oración a otras personas. No está malo pedir oración, pero es tiempo de que tú enfrentes las tuyas. Es tiempo de que te pongas en la brecha. Es tiempo que le hables cara a cara al enemigo. Amén. Es tiempo que las tinieblas sepan que hay una mujer de Dios, que hay un hombre de Dios
por lo que estás pidiendo, por lo que estás esperando de Dios. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche colocamos delante de ti esta palabra. Señor, y te pedimos que esta palabra la talles en nuestro corazón, que la incrustes, Señor, en nuestros pensamientos, Padre Dios, y que hagas que esa palabra sea declarada por nuestros labios día a día. Amén. Que podamos trascender, que nuestra fe no solamente, escúchame bien, se vea a través de lo que creo que puedes hacer, de las expectativas que tengo, de lo que me puedes entregar, sino que también pueda dar la respuesta a los milagros, Señor, que estoy esperando de parte tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche, Padre Dios, al débil, levántalo, Padre. Señor, al que llegó, Señor, con un corazón cargado, Señor, hoy quita toda carga, quita toda batalla que hay en sus pensamientos, Padre. Todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de pérdida, todo pensamiento que en este momento te haga sentir mal. Dios, te pido que lo anules en el poderoso nombre de Jesús, Padre, que te lleves toda duda, toda angustia, toda incertidumbre, toda carga que pueda haber sobre los hombros de cada persona que está en este lugar, Padre, y coloca pensamientos de paz, pensamientos de bien, Señor, y pensamientos de cada promesa que tú has desatado sobre esas vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, lo creemos, Señor, y lo sellamos sobre cada una de nuestras vidas. Amén y amén.